Alfonso, ¿sabe usted lo que es la vasectomía? Sí, ¿Por qué? porque la tengo hecha. Se lo cortan o se lo cierran para que no salga el semen, me imagino que sea. Me suena, pero no sé. ¿La? Vasectomía. Pues la verdad que no. Lo cantan, por decirlo de alguna manera. Es un método anticonceptivo del varón. Pero es una cirugía. Sí. Se hace esa operación para evitar que el hombre pueda fecundar a una mujer. ¿Te has pensado en practicártela? No. ¿Conoces a muchos hombres que se la hayan practicado? Sí, mi padre. ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía es un control de natalidad para los hombres, un método de controlar la planificación familiar para los hombres. Es un procedimiento quirúrgico y se considera que es efectivo en el 100% de los casos. Saludos, soy la doctora Carmen González Enguita, jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y estamos de nuevo hoy aquí con todos ustedes para trabajar un nuevo tema en estos videoblogs que pretenden informar y formar a todos ustedes. Y hoy con la vasectomía. ¿Y por qué se decidió a practicarse esta cirugía? Pues en principio porque mi mujer tenía 2 cesáreas y nos dijo el cirujano que hacer más cesárea era ya peligroso. Decíamos que es un procedimiento de control de natalidad masculino para los hombres. Y yo diría que el primer adjetivo que pongo es que es definitivo, un proceso de esterilización definitivo y permanente. Y es necesario aclarar este concepto porque quizá en la comunidad en general se entiende que se puede revertir y tengo que decir rotundamente que no. La reversibilidad como tal existe, pero la eficacia del procedimiento en este acto de ser reversible no funciona. De otra manera, o con otras palabras, técnicamente es fácil reparar aquella estructura que hemos cortado para evitar el paso de los espermatozoides, pero es muy difícil conseguir que esta reparación sea permeable y sobre todo es muy difícil conseguir que funcione. Existir existe. El procedimiento quirúrgico de reparación de una vasectomía realizada se llama vasostomía. Tengo que decir que es compleja de realizar, o al menos no fácil, por lo tanto he dicho que el resultado final es que no es eficaz y añado que es costosa, porque no está financiada de manera general por los sistemas de salud pública. Como teníamos 2 hijas, lo suficiente ya, en lugar de hacérselo ella, prefería hacérmelo yo, que era menos problemático, vamos. ¿En qué consiste la vasectomía? Consiste en la sección del conducto deferente a ambos lados, es decir, es un proceso bilateral. Una vez seccionados estos conductos, los extremos se bloquean con unas maniobras quirúrgicas con la finalidad de obstruirles e impedir que pasen los espermatozoides si por casualidad o por alguna circunstancia se da el proceso de recanalización o el proceso de reencontrarse en algún momento determinado. ¿Se imaginan dónde se realiza esta cirugía? ¿O dónde está el conducto deferente? ¿O voy más allá? ¿Qué es el conducto deferente? El conducto deferente es el canal o el viaducto por el que circulan los espermatozoides desde el testículo camino de las vesículas seminales. En las vesículas seminales los espermatozoides se van a acumular y van a sufrir una serie de procesos de maduración y de alcanzar la motilidad suficiente para que en su momento sean capaces de ser fértiles, de provocar una fecundación. Gracias a sustancias y alimentos que están en el semen, en las vesículas seminales y en la próstata, estos espermatozoides que están inmaduros y poco móviles en el testículo van a poder alcanzar esas características necesarias de maduración, de acabar de formarse y de alcanzar la velocidad suficiente como para circular rápidamente y poder llegar al óvulo en el momento que se dé el proceso de la fecundación. Es fácil entender, por lo tanto,
que si por este conducto por el que circulan los espermatozoides se produce un stop, lo cortamos, que es en realidad en lo que consiste la vasectomía, esta circulación va a desaparecer. Por lo tanto, tendremos un esperma sin espermatozoides y por lo tanto sin posibilidad de que estos hombres tengan la capacidad de procrear. Seguramente muchos de ustedes, porque lo vivo en la consulta, se plantean, ¿y esto es complicado de realizar? ¿Me va a traer algún tipo de complicaciones o circunstancias que me impidan otras actividades y fundamentalmente están pensando en lo sexual? Vamos a explicar un poquito en relación con esto. La vasectomía es una cirugía mayor ambulatoria, quiere decir que se realiza sin que el paciente quede en el hospital más allá del tiempo necesario para realizarla. Una vez realizada, se marchará a su domicilio y habitualmente con anestesia local, porque se tolera bien y porque, salvo una molestia, no produce dolor. Sí que es cierto que según la sensibilidad de cada persona, el paciente puede necesitar un poquito de sedación para que sea mejor tolerado el procedimiento. Por estas circunstancias, habitualmente en la pareja, y siempre con un acuerdo, se llega al consenso de que es más sencillo realizar una vasectomía que no una ligadura de trompas, aunque no deja de ser también un procedimiento sencillo. Pero tengo que decir que aunque el consenso sea de la pareja entre ambos, la decisión implica al individuo. Es decir, que aunque el beneficio sea para ambos y para la familia, el perjuicio, si esto podemos llamarlo así, es para el individuo. Luego la decisión debe ser fundamentalmente individual. ¿Fue en apoyo de tu mujer? Yo creo que fue en apoyo mío, de resolverme yo mi problema, no el de ella, porque ella podía tener relaciones con otra persona y podía quedarse embarazada también, o sea que yo lo tenía muy claro, que no quería tener más hijos. ¿Y tiene riesgos realizar este tipo de intervención? Diría que pocos, pero como toda acción quirúrgica, algunos los tiene. Leves o moderados y controlados en el tiempo, en los días sucesivos a la intervención quirúrgica. ¿Qué puede pasar? Pues en los días sucesivos puede haber un cierto dolor o una cierta molestia en la zona quirúrgica intervenida, en el escroto. A veces se hincha, como cualquier proceso quirúrgico, o se amoratona, se pone violácea la zona donde se ha intervenido, una zona que es pequeña, de pocos centímetros. En ocasiones puede sangrar y formarse un pequeño hematoma en el interior que abulta esa zona. Puede aparecer sangre en el semen, no hay que asustarse. Y como todo proceso quirúrgico puede haber una infección en la zona de la herida. Consultaremos siempre con nuestro urólogo, quien lo ha realizado, con el fin de minimizar, controlar o hacer que estas pequeñas molestias sean controladas en las primeras horas de la cirugía. ¿Qué recuerda de la operación? Nada, prácticamente nada, porque me puse boca arriba, me pusieron un mantel y empezó ya una anestesia y empezó el cirujano a tocar allí hasta que hizo el cruce y bueno, y luego después la sensación de hinchazón de la testículo y bueno, nada más, o sea, no recuerdo más, nada más. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora. ¿Y a la larga puede haber alguna trascendencia, alguna complicación, alguna circunstancia que debamos de conocer? No, ninguno. Pues en la mayoría de los casos tampoco sucede nada. Tiene un posoperatorio adecuado y con el tiempo no hay señal de que uno ha sido intervenido de esta zona por esta circunstancia. Pero es cierto que de manera muy infrecuente, no más de un 2%, en la zona quirúrgica puede aparecer un dolor que se puede llegar a cronificar. Habrá que atenderlo y habrá que saberlo explicar o tratar en su momento. A veces una zona inflamada que acumula líquidos alrededor de la intervención, incluso un proceso inflamatorio que se organiza con infiltraciones de células inflamatorias llegando a producir un granuloma. En ocasiones hay un hidrocele reaccional, que es un acúmulo de líquido rodeando al testículo y que puede provocar un aumento del escroto diferenciado con respecto al otro. El stop provocado por la cirugía puede llegar a producir acúmulo de espermatozoides de manera retrógrada y puede aparecer un espermatocele.
un acúmulo de espermatozoides porque no pueden circular por el conducto correspondiente, y la consecuencia buscada es que esta persona va a no poder tener hijos, es decir, va a no tener la posibilidad de procreación. Pero evidentemente en la literatura y sobre todo a nivel de la ciudadanía, todo el mundo ha oído que me he realizado una vasectomía y he tenido un embarazo. Bueno, están descritos que a veces hay recanalizaciones de estos conductos deferentes pasado un tiempo y que se pueden volver a reencontrar. No debe de pasar y por lo tanto tenemos que tener la seguridad de que la cirugía ha sido bien realizada y que ningún proceso inflamatorio posterior a los días quirúrgicos ha hecho que esos extremos se vuelvan a reencontrar. ¿Qué más debo de contarles o debe una persona que se va a someter a una vasectomía debe de saber? Ya hemos dicho que es de carácter ambulatorio, que no me voy a quedar en el hospital, hemos comentado que es con anestesia local. Les diré que es corta la duración, no más de 20 o 30 minutos lo que dura, que se realiza a través del escroto. El paciente sale con un pequeño apósito en la zona quirúrgica y se le aconseja que en los días posteriores lleve una ropa interior ajustada, al menos durante 48 horas, 24, 48 horas, con el fin de evitar estos procesos inflamatorios, el edema posquirúrgico esperado, como en cualquier otra cirugía, para evitar estos procesos inflamatorios, como digo, que pueden ser molestos. No va a haber más complicaciones importantes o efectos secundarios si nos cuidamos o si nos acordamos de que, como cualquier procedimiento, hay que cuidar esa zona físicamente durante unos días, es decir, evitar hacer grandes esfuerzos físicos, donde se incluye la práctica de deportes, sobre todo con fuerza, de riesgo, que puedan causar daño y golpes en la zona quirúrgica, y lo que sí se aconseja es evitar las relaciones sexuales durante unos días, pongamos un mínimo de 7 o 10 días, para que no sean molestas, para evitar que produzca el sangrado de la zona y sobre todo para no asustarse uno de que esto puede pasar. Tengo que decir, y de manera muy expresa, que en el mismo día en el que uno se realiza la vasectomía no deja de tener posibilidad de procreación, es decir, sigue siendo fértil, porque por delante de donde hemos provocado ese corte en el conducto deferente hay multitud de espermatozoides que tienen de alguna manera que desaparecer de allí. Y sobre todo los que están acumulados en las vesículas seminales. La vesícula seminal tiene aspectos sinusoidales, como si fuese un panal o un panel de abejas, en el que hay zonas donde se pueden estar quedando los espermatozoides acumulados. Pues bien, hasta que no se limpie toda esta zona a base de eyaculaciones, no podemos decir que exista una certera situación de que evitar usar otro tipo de métodos anticonceptivos. Y para ello es obligado que pasadas estas 20, 30 eyaculaciones, que en función de la frecuencia sexual de cada hombre, pues nos podemos ir a 2, 3 o 4 meses, tendremos que hacer un estudio de ese esperma para confirmar que no existen espermatozoides. Recién hecha. ¿Desde cuándo? Uy, pues llevo ya muchos años. ¿Y le ha ido bien? Sí, perfectamente. A la vista hasta que ya no hemos tenido más. El semen se recogerá por masturbación y si por alguna circunstancia lo queremos recoger durante el acto sexual, habrá que emplear un preservativo que no tenga especial, digamos, que no tenga lubricantes ni espermicidas que puedan alterar la calidad de estos espermatozoides. Se valorará en el laboratorio la ausencia de espermatozoides en este esperma, pasados, como digo, este número de eyaculaciones correspondientes, y si no hay células, si no hay espermatozoides, el diagnóstico será de azoospermia. Cuando veamos este resultado, podremos ya tener mayor libertad o una libertad completa para no tener medidas anticonceptivas que hasta la fecha son más que aconsejadas. ¿Y algún efecto secundario no pronunciable? No, ninguno. ¿Y en el futuro? Más allá de los primeros días posquirúrgicos o más allá de las primeras semanas posquirúrgicas, ¿tiene alguna consecuencia la vasectomía? Es una pregunta que ha sido muchas veces preguntada, yo diría que siempre se pregunta en la consulta, y tengo que decir que hay una serie de leyendas o de mitos o de temores infundados, y rotundamente tengo que decir que no afecta al rendimiento sexual ni a la masculinidad de ninguna de las maneras. Lo único, que no se podrá tener hijos, pero a todo lo demás no afecta. Incluso puedo decir
que la vida sexual puede ser más placentera, se realiza con mayor satisfacción al perder ese miedo a un posible embarazo. El actuar con más libertad posiblemente hace que la vida sexual sea más saludable. Por supuesto, no va a causar ningún otro daño de manera permanente sobre los órganos genitales, puesto que la herida quirúrgica es muy pequeña, poco más de 1 centímetro, unido en el centro o bilateral, según la técnica que se use, y no se toca ninguna de las otras estructuras, ni el pene, ni los testículos. Por lo tanto, no hay otra serie de consecuencias. Sí que es cierto que en ocasiones están descritas la atrofia testicular como consecuencia a lo mejor de una lesión de un vaso, o procesos, como digo, inflamatorios crónicos que pueden durar más tiempo, pero salvo estas circunstancias, tranquilidad, no provoca ningún daño a nivel genital. Tampoco aumenta ningún riesgo de cáncer. Parece que muchas personas piensan que el haber sido vasectomizados les lleva a tener más probabilidad de cáncer testicular y de próstata, y se ha demostrado que no existe ninguna relación. Tampoco aumentará el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, ni mantener ese dolor intenso que muchas veces mantienen los hombres en el testículo sin saber muchas ocasiones por qué se produce, pero que no pueda estar relacionado directamente con la vasectomía. Mis consejos finales, por lo tanto, una vez repasados en qué consiste el procedimiento y las posibles complicaciones leves, moderadas que puedan aparecer al principio, son que se informe bien con su médico, que ocupe el tiempo necesario de la consulta para despejar todas las dudas, si las tiene, acerca del procedimiento y de sus consecuencias, que esté adecuadamente informado, sabiendo que es un método permanente, insisto, es permanente, y que si existe alguna duda, tome la decisión más adelante, sobre todo si no tiene claro que su deseo genésico ha sido cumplido. Es decir, se aconsejará cuando uno está completamente seguro que ha tenido todos los hijos que quiere tener o que no quiere tener ningún hijo en el futuro. ¿Es algo importante para el hombre y para la mujer? Sí, desde luego, porque es una planificación familiar. Siendo una decisión de planificación familiar y consensuada con la pareja, no deja de ser, sobre todo, una decisión totalmente individual. Y por último, la vasectomía es un método anticonceptivo eficaz, pero no protege de las infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, si se corre riesgo en las relaciones sexuales de esta circunstancia, la vasectomía no evita. Usemos, como sabemos, el preservativo y todas las medidas adecuadas para evitar que estas infecciones puedan llegar a ocurrir.